En este vídeo vamos a analizar el funcionamiento de las instalaciones de turbina de gas simples. Tras una breve introducción de los equipos que forman una turbina de gas, plantearemos los balances energéticos y definiremos sus principales parámetros de funcionamiento. Tras ello, efectuaremos su análisis partiendo del ciclo Brayton simplificado hasta aproximarnos a las transformaciones que ocurren realmente. Presentaremos asimismo las mejoras que pueden obtenerse en el rendimiento y el trabajo neto mediante la modificación de dichos ciclos, incorporando regeneradores o etapas intermedias de transferencia de calor tanto en turbinas como en compresores. Las turbinas de gas son las instalaciones utilizadas para producir potencia para la propulsión aérea, el transporte marítimo y la generación eléctrica principalmente. Están formadas por tres equipos básicos: compresor, cámara de combustión y turbina. Si la turbina se encuentra montada sobre el mismo eje del compresor, la potencia útil que proporciona la instalación es la diferencia entre la producida en la turbina y la consumida por el compresor. Si por el contrario se trata de una turbina con dos ejes, una turbina será la encargada de mover el compresor, que junto con este y la cámara de combustión formarán el llamado generador de gas, y la otra turbina será la turbina de potencia. También hay instalaciones en las que dicha turbina libre es reemplazada por una turbina propulsiva. Tal es el caso de los turborreactores. Las turbinas de gas pueden operar como sistemas abiertos o cerrados. Como un sistema abierto, que es el modo de operación más común, el aire atmosférico entra continuamente al compresor, donde se comprime para pasar a la cámara de combustión. Allí el aire se mezcla con el combustible y como resultado de la combustión se forman gases a alta temperatura y presión. Estos gases se expanden en una turbina produciendo trabajo y se descargan al ambiente. Si la turbina opera como un sistema cerrado, el fluido de trabajo recibirá su energía por transferencia de calor desde una fuente externa y a la salida de la turbina pasará por otro intercambiador donde se enfriará antes de entrar de nuevo al compresor cerrando el ciclo. Incluso en una turbina de gas operando un ciclo abierto, podemos suponer que el aire que abandona la turbina alcanza de nuevo las condiciones del aire a la entrada del compresor, pasando por un hipotético intercambiador de calor donde cede el calor al ambiente. De esta forma, las transformaciones que tienen lugar en una turbina de gas se suceden formando un ciclo y el ciclo termodinámico que la representa es el llamado ciclo Brayton. Para estudiar las turbinas de gas se suele aplicar el análisis aire estándar. Se trata de una idealización por la que se supone que el fluido de trabajo es aire que se comporta como gas ideal y que la elevación de temperatura que se debe de alcanzar mediante la combustión interna se produce por transferencia de calor desde una fuente externa. El análisis aire estándar simplifica los cálculos, pero no hay que perder de vista que los valores numéricos que se obtienen son solo indicaciones cualitativas. Los balances de energía en cada uno de los equipos permiten llegar a la expresión para el rendimiento térmico del ciclo, que no es más que la relación entre el trabajo neto del ciclo, esto es, la diferencia entre el trabajo total producido en la turbina y el consumido por el compresor, y el calor absorbido por el ciclo. En la imagen se muestran los balances de energía en cada uno de los equipos. Las entalpías específicas de las ecuaciones anteriores se pueden obtener fácilmente de tablas de gas ideal para aire, si se conocen las temperaturas de los estados numerados del ciclo. Otra simplificación es despreciar la variación del calor específico con la temperatura, es decir, considerar calor específico constante. El análisis se conoce ahora como aire estándar frío y, aunque a costa de una menor exactitud, permite llegar a expresiones sencillas para el cálculo de ciertos parámetros como el rendimiento. Las ecuaciones anteriores son válidas tanto si existen o no irreversibilidades en los equipos. Si se ignoran las irreversibilidades, no habrá pérdidas de presión por rozamiento y el aire fluirá a presión constante a través de los intercambiadores de calor. Si se desprecian las transferencias de calor al ambiente, los procesos en turbina y compresor serán isentrópicos. En este caso, se trata del ciclo Brayton ideal de aire estándar,
y está compuesto por 4 procesos internamente reversibles: compresión isentrópica, aporte de calor a presión constante, expansión isentrópica y cesión de calor a presión constante. Estos procesos son los mismos que un ciclo Rankine. La diferencia es que en un ciclo Brayton, los estados termodinámicos de la sustancia que se transforma o fluido de trabajo se encuentran lejos de sus condiciones de cambio de fase y se trata siempre de un gas. En este vídeo podemos ver las transformaciones sufridas por una unidad de masa de aire al atravesar los distintos equipos del ciclo. Esta sucesión de procesos puede representarse en diagramas TS y PV, de manera que las áreas encerradas representan el calor neto intercambiado y el trabajo neto obtenido respectivamente. Al tratarse de un ciclo, calor y trabajo son iguales. Existen 2 parámetros que definen por sí solos el funcionamiento de un ciclo Brayton. El primero es la relación de trabajos, esto es, el cociente entre el trabajo consumido en el compresor y el producido por la turbina. En los ciclos reales de turbina de gas, este parámetro está comprendido entre 0,4 y 0,8. El segundo es la relación de compresión, que es el cociente entre la presión máxima y la presión mínima del ciclo. La presión máxima del ciclo se da a la salida del compresor, mientras que la presión mínima se da a la salida de la turbina. Mientras que el punto de mínima temperatura corresponde a la entrada del compresor, la relación de presiones suele ser de 10 a 30 con una temperatura máxima del orden de 1500 Kelvin, limitada por la resistencia en caliente de los álabes de la turbina o también denominado límite metalúrgico. El estudio del ciclo Brayton ideal proporciona conclusiones que son cualitativamente correctas para las turbinas de gas reales. Vamos a considerar que no hay caídas de presión en los intercambiadores de calor. Así, la presión a la salida del compresor y a la salida de la cámara de combustión son iguales y presentan los valores máximos del ciclo. Con la numeración de estados utilizada, esto significa que P2 es igual a P3. Mientras que la presión mínima se obtiene a la salida de la turbina y se mantiene igual a la entrada del compresor, es decir, P4 igual a P1. Vamos a suponer modelo de gas ideal para el aire, con lo que la presión, el volumen y la temperatura se encuentran relacionadas por la ley de los gases ideales y además las capacidades caloríficas no dependen de la temperatura. Así, el cociente entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante, o gamma, es constante e igual a 1,4 para el aire. También vamos a considerar que los procesos que tienen lugar en la turbina y en el compresor son isentrópicos, por lo que se puede considerar una transformación politrópica con índice igual a 1,4. Podremos llegar a la siguiente expresión para el rendimiento del ciclo Brayton ideal, donde se observa claramente que el rendimiento del ciclo para aire estándar frío únicamente depende de la relación de compresión. También puede deducirse la expresión para el trabajo neto del ciclo a través del balance de energía a compresor y turbina. Se deduce ahora que, fijadas las temperaturas mínima y máxima del ciclo y el calor específico del fluido, el trabajo del ciclo de turbina de gas solo depende de la relación de presiones en el compresor. Mientras que el rendimiento térmico aumenta con la relación de presiones, el trabajo neto del ciclo evoluciona de forma bien distinta con la relación de presiones. En la figura de la derecha se observa que para valores fijos de temperatura mínima y temperatura máxima del ciclo, el trabajo neto del ciclo Brayton primero aumenta con la relación de presiones y tras alcanzar un máximo disminuye. Puede comprobarse cómo para unas temperaturas máxima y mínima dadas existe un valor de la relación de presiones que hace máximo el trabajo neto real, tal y como se muestra en la ecuación.
Pero en realidad, dentro del compresor y de la turbina existen irreversibilidades, de forma que el fluido experimenta aumentos de entropía específica en estos equipos. Debido a las irreversibilidades, también hay caídas de presión cuando el fluido atraviesa los intercambiadores o la cámara de combustión de un ciclo abierto de turbina de gas. Cuando el efecto de las irreversibilidades en turbina y compresor es pronunciado, el trabajo desarrollado por la turbina decrece y el trabajo consumido por el compresor crece, lo que resulta en una disminución del trabajo neto de la instalación. Dicho de otra forma, para que la instalación produzca una cantidad apreciable de trabajo, se necesitan altas eficiencias en la turbina y en el compresor. Dejamos para el estudiante la deducción de las siguientes expresiones para el rendimiento térmico y el trabajo específico del ciclo real. En una turbina de gas no es posible conseguir al mismo tiempo máximo rendimiento y máximo trabajo. De hecho, la relación de compresión que origina el máximo rendimiento es mayor que la que produce la máxima potencia. Normalmente las turbinas de gas se diseñan con relaciones de compresión intermedias entre estos límites. Sin embargo, aumentar la relación de temperaturas supone aumentar ambas prestaciones. Así se puede concluir que interesa trabajar con la máxima temperatura de admisión a la turbina, pero la limitación que aparece aquí es debida a la resistencia térmica de los materiales. La temperatura con la que el gas abandona la turbina es bastante mayor que la temperatura ambiente, por lo que tiene una utilidad potencial. Una forma de utilizar este potencial es aprovechar dicha energía en precalentar el aire que entra a la cámara de combustión, de forma que se va a necesitar menor aporte de calor externo o menor cantidad de combustible. El equipo en el que tiene lugar es un intercambiador de calor denominado regenerador. En la figura se muestra un ciclo modificado con regenerador. Allí, el gas que abandona la turbina y el aire que sale del compresor se ponen en contacto a contracorriente, de manera que el gas se enfría y el aire se calienta desde el estado 2 hasta el estado 2'. Por ello, solo se necesita calor para incrementar la temperatura desde el nuevo estado 2' hasta el 3. El calor máximo que puede aprovecharse depende de la diferencia de temperaturas entre los estados 4 y 2. Dicho de otra forma, la máxima temperatura a la que puede precalentarse el aire es la temperatura de los gases a la salida de la turbina. La eficiencia del regenerador es un parámetro que compara el funcionamiento de un regenerador real respecto al regenerador ideal. Se define como la relación entre el incremento de entalpía real del aire en el regenerador y el incremento de entalpía máximo posible, y sus valores típicos se encuentran entre el 60 y el 80%. El trabajo neto del ciclo no se ve alterado. Se observa en el diagrama TS que el área encerrada sigue siendo la misma, pero como hemos dicho, el calor que se necesita aportar es ahora menor, lo que origina el aumento del rendimiento térmico. Las dos modificaciones del ciclo básico de turbina de gas que aumentan el trabajo neto producido son la expansión multietapa con recalentamiento y la compresión multietapa con refrigeración. La primera se utiliza en todos los motores de los aviones supersónicos y la segunda en algunas turbinas terrestres y marítimas. Como hemos mencionado, la temperatura de los gases de combustión está limitada por razones metalúrgicas. Esta temperatura se controla introduciendo más aire del necesario para quemar el combustible. Como consecuencia, los gases que salen del combustor contienen suficiente aire para soportar la combustión de combustible adicional. Así se consigue un mayor trabajo neto por unidad de masa. Pero cuidado, porque esto no significa que aumente el rendimiento necesariamente, ya que el calor total absorbido en el ciclo también aumenta. También se puede aumentar el trabajo neto en una turbina de gas reduciendo el trabajo realizado por el compresor. La compresión escalonada y la refrigeración intermedia reducen el trabajo necesario para comprimir el gas hasta la presión de la cámara de combustión. El recalentamiento entre etapas de turbina y la refrigeración entre etapas del compresor proporcionan dos ventajas importantes. El trabajo neto aumenta
y el potencial de regeneración se hace mayor. Se obtiene así una notable mejora en el rendimiento cuando se utilizan junto a la regeneración. Hasta aquí una visión general y básica de los ciclos simples de turbina de gas. Para el estudiante que quiera ampliar el tema, se recomiendan las referencias que pueden verse en la pantalla.